Es bueno orar, pero no lo haces con el amor que antes tenías. Entonces las fuerzas del ser humano y del creyente se van aplacando, se van quitando, se van apagando. Y eso viene este día donde usted tiene que aprender a declarar palabras sobre su vida, porque la palabra es la que tiene poder. Jesús venció al diablo en el desierto, dice la Biblia, que lo venció con la palabra. Jesús no lo venció gritando, ni lo venció cantando, ni lo venció orando, lo venció con la palabra. Cuando el enemigo te venga a la mente a ponerte desánimo, a quitarte las fuerzas, tienes que aprender a declarar palabra de Dios. Por favor, los músicos ya, en nombre de Jesús. Entonces tenemos que aprender a conocer la palabra en tiempos difíciles. Tiempos difíciles, tiempos de pobreza espiritual. Como pasamos la pobreza material, y en la pobreza material conocemos a veces qué necesitamos. Cuando tú estás pobre y no ves qué comer, no tienes que comer en tu casa, entonces tú vas a la refrigeradora de tu casa, a tu mesa, y no ves alimento, no tienes dinero para comprar. Entonces comienzas a pensar y a decir, si un día Dios permite y me pone dinero en mis manos, yo voy a comprar alimento, pero voy a hacer mejor para ahorrar la comida, porque muchos a veces cuando Dios nos bendice tiramos la comida a la basura. Estamos desperdiciando algo que Dios nos ha entregado. Eso nos hace ver Dios cuando estamos en la miseria. Cuando estamos en la miseria espiritual, cuando las fuerzas se nos han ido, cuando no entendemos, no podemos ni orar, lo sentimos cansados, lo sentimos apagados, lo sentimos que no podemos seguir. Usted tiene que tener una miseria espiritual. Pero Dios lo está pasando por ese proceso para que usted aprenda a cuidar su vínculo espiritual. Cuando usted esté lleno del poder del Espíritu Santo, cuando usted se somete a Dios en ayuno y oración y en lectura bíblica, su templo se comienza a llenar del poder del Espíritu Santo. Su vida va cambiando, ya no es la misma persona que era antes de meterse al proceso que Dios lo ha llevado. Entonces usted tiene que aumentar sus fuerzas como las del búfalo, levantarse y saber que usted está haciendo lo correcto con Dios. Y cuidar ese vínculo espiritual. Porque si usted no cuida ese vínculo espiritual, ¿qué va a volver a pasar? Caer otra vez en la miseria espiritual. La confianza. El pueblo de Dios se confía cuando estamos en ayuno y oración y practicamos nuestras oraciones y vamos creciendo en la gracia de Dios. Vamos creciendo en la gracia del Espíritu Santo. Empezamos a hablar nuevas lenguas. Empezamos a declarar palabras y se va cumpliendo nosotros. Empezamos a escuchar la palabra de Dios y la hallamos bien. Empezamos a leer palabras y lo sentimos bien. Entonces usted tiene que saber que es una señal que Dios le está volviendo a usted para que usted cuide ese vínculo espiritual, para que no vuelva a ser lo mismo que hacía antes, el mismo mentiroso, el mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo ladrón, el mismo desobediente, el mismo engañador. Chama. Entonces si nos fijamos que las fuerzas se están volviendo y entramos en una fresca oración y comenzamos a mover los cielos y los movemos y miramos las cosas caer, entonces es que Dios te está diciendo, cuida la relación nueva que estás hallando conmigo. Chama, denle ese aplauso fuerte al Rey. Y es el tiempo exacto en cada uno de ustedes, de la iglesia de Cristo. Es el tiempo exacto en que usted tiene que levantarse y recobrar esas fuerzas. Porque está siendo ungido. La Biblia dice en el Salmo 92, capítulo 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo.
y seré ungido con aceite fresco. Y dice abajo, dice, y seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Ahí comienzas a ver qué te hizo caer. Ahí comienzas a ver qué enemigo te ha descendido, qué enemigo en ti, qué enemigo que vino a atacarte te ha quitado la palabra, te ha quitado la predicación, te ha quitado el hablar lenguas, te ha quitado el andar evangelizando, te ha quitado el andar orando, te ha quitado el ser generoso. ¿Qué enemigo tú tenías antes? Porque cuando la iglesia de Cristo se levanta en oración y ayuno y lectura bíblica, son las 3 porciones de Dios que te dan para tener una victoria en tu vida cristiana. Y entonces tus ojos se abren y comienzas a meditar. Allá comenzó el problema, aquí estoy tratando, aquí terminó, y por eso me hizo descender. Como eso vino a mi vida, no volveré a buscar esos caminos, no volveré a hacer lo que antes hacía, no voy a desobedecer la palabra, voy a obedecer los escritos de Dios. Empezamos a ver los enemigos que nos hicieron caer. Denle fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo mismo en tu pobreza material. Cuando tus finanzas van aumentando y tienes cómo comprar tus alimentos, tú te vienes y piensas y dices, caí en pobreza porque no fui un buen administrador. Gastaba más de lo que yo ganaba. Tiraba comida en barbaridad a la basura. Malcrié a mis hijos, dándole lo que yo no podía darles. Estaba. ¿Qué es lo que hay acá alrededor tuyo? ¿Qué es lo que hice, Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Oh, hice unas malas inversiones. Gastaba en comida y la tiraba a la basura. Quería vivir una vida de rico siendo pobre. Y no es así. Cuando comenzamos a pensar, cuando estamos en la pobreza, en la miseria, donde no tienes 2 centavos en tu bolsa, $1 para comprar comida, donde no tienes nada y deseas comer, donde tu refrigerador no tiene, donde ves a otros comer bien y no tienes cómo comprarlo, te pones a pensar, y no a pensar contra Dios, ni a pensar contra el prójimo, no que a pensar tus errores.